El Real Madrid pagó 60 millones de euros por Endrick, y desde entonces, cada vez que parece estar a punto de encontrar su lugar, alguien llega y se lo arranca de las manos. Ancelotti dijo que tenía un don. Xabi Alonso le prometió que su momento llegaría. Mourinho lo abrazó delante de todos después de verlo marcar. 3 entrenadores diferentes, y siempre el mismo destino. Pero esto no empezó en Madrid, porque mucho antes de los millones, del Bernabéu y de que todo el mundo conociera su nombre, Endrick ya sabía lo que era sentir que su vida podía cambiar por decisiones que no estaban en sus manos. Porque la historia de Endrick no empieza con un gol, empieza con hambre. Vila Guaíra, en las afueras de Taguatinga, Brasil, principios de los años 2010. Una casa pequeña, con más gente adentro que comida en la mesa. Douglas Sousa, el padre, sin trabajo. Endrick, todavía un niño, escuchando de noche cómo su propio estómago sonaba más fuerte que cualquier otra cosa en la casa. Tenía 10 años cuando vio a su padre completamente roto, llorando porque ya no encontraba una salida. En vez de quedarse con esa imagen como una herida cualquiera de infancia, la convirtió en una promesa. Lo abrazó y le dijo que algún día sería futbolista y que sacaría a su familia de aquella vida. Un niño de 10 años prometiéndole a un adulto roto que él iba a arreglar lo que el adulto no pudo arreglar. Esa promesa se puso a prueba pronto. Su madre y él se mudaron primero a Sao Paulo, buscando algo mejor. Douglas se quedó un tiempo más atrás y se les unió después. Fue en esos meses, en una ciudad nueva y sin nada asegurado, cuando la madre de Endrick empezó a repetirle una frase cada vez que no había nada que servir para cenar. «Duérmete, el hambre pasa». No era un consuelo, era una instrucción de supervivencia dicha en voz baja para que los hijos no vieran llorar a los padres. Cuando Douglas llegó a Sao Paulo, consiguió trabajo como limpiador en el Palmeiras, y no limpiaba cualquier vestuario. Limpiaba el de la primera plantilla, el de los futbolistas profesionales que su hijo soñaba con igualar algún día. Mientras trapeaba el piso a su alrededor, les decía a esos jugadores que ese vestuario, algún día, iba a ser de su hijo. Douglas había querido ser futbolista de joven y no había llegado a ningún lado. Ahora limpiaba los vestuarios de los que sí lo habían logrado, con un hijo en casa que acababa de prometerle que iba a terminar lo que él no pudo empezar. No es difícil imaginar lo que eso significaba para un padre. Cada gol de Endrick, desde ese momento, dejó de ser solamente el gol de un niño. Y cada vez que Endrick jugaba en las canchas de tierra del barrio, Douglas sacaba el teléfono y grababa. Subía los videos buscando que algún ojeador, algún club, alguien, viera lo que él ya sabía, que su hijo era distinto a los demás. Recuerda ese gesto, el padre, el teléfono, la necesidad de mostrarle al mundo lo que estaba pasando con su hijo, porque ese mismo instinto, el que ahora servía para mostrar su talento, años después va a volver a aparecer para mostrar algo completamente distinto. Por ahora, en esas canchas de tierra, ese instinto solo servía para una cosa: convertir el hambre de una familia en la única salida que tenían. Endrick empezó a jugar al fútbol a los 4 años, con una potencia que no le correspondía a su edad. La pelota se convirtió en lo único de su infancia que no dependía del dinero que faltaba en la casa. Cuando los primeros clubes llamaron, la promesa ya tenía dueños. São Paulo, Corinthians y Santos quisieron llevárselo, y las 3 veces sus padres dijeron que no. No porque no quisieran el dinero, porque las ofertas no alcanzaban para sostener a toda la familia fuera de Taguatinga, y mudarse sin esa garantía significaba cambiar un hambre por otra. A la 4ª oferta, la del Palmeiras, sí dijeron que sí. Endrick entró a las inferiores a los 11 años. En 5 temporadas metió 165 goles
en 169 partidos. Un niño rompiendo estadísticas que no le correspondían a su edad. En abril de 2022, con apenas 15 años, viajó a Francia para jugar el torneo de Montaigu con la selección brasileña sub-17. Abrió el marcador contra Argentina al primer minuto de la final. Brasil terminó ganando 2-1 y Endrick fue elegido el mejor jugador del torneo. Hay una foto de ese momento que todavía circula en Brasil. Endrick, con la camiseta amarilla empapada, levantado en hombros por uno de sus compañeros, gritando algo que ningún micrófono alcanzó a captar. Nadie en esa foto está pensando todavía en contratos, ni en aviones, ni en bancas de suplentes a miles de kilómetros de ahí. Solo hay un niño que prometió algo imposible y por una noche sintió que ya lo había cumplido. Fue casi el último momento de su carrera que le perteneció completamente a él, porque 3 meses después, el día que cumplió 16 años, Endrick firmó su primer contrato profesional, y junto a su nombre apareció una cifra que cambió para siempre la forma en que el fútbol empezó a mirarlo: 60 millones de euros. Ese fue el momento exacto en el que Endrick dejó de ser solamente una promesa. Empezó a ser un precio, y cumplió aquella promesa. Pero después de conseguir lo que parecía imposible, descubrió que había algo que ni el dinero, ni los goles, ni convertirse en una estrella podían garantizarle: ser dueño de su propio futuro. Esa falta de control empezó a notarse casi de inmediato. El 15 de diciembre de 2022, 2 meses después de su debut con el primer equipo del Palmeiras, el Real Madrid anunció oficialmente que se quedaba con Endrick. Pagó 60 millones de euros por un adolescente que todavía no podía firmar ni un contrato de alquiler en su propio país. La presidenta del Palmeiras lo describió, sin exagerar demasiado, como la venta más grande en la historia del fútbol brasileño. Pero había una condición: Endrick no podía viajar todavía. Tenía que esperar a cumplir 18 años, la mayoría de edad, para poder firmar como profesional en España. Así que durante año y medio siguió jugando en Brasil, sabiendo que ya tenía dueño en otro continente. Cada gol que metía con el Palmeiras dejó de ser solamente un gol para su club. Se convirtió en la prueba de que el Real Madrid no se había equivocado al pagar lo que pagó. Antes de que Endrick pisara Madrid como jugador del primer equipo, Jude Bellingham ya lo había presentado a sus seguidores como la próxima gran estrella del club. El vídeo se hizo viral en cuestión de horas. Un capitán del Real Madrid avalando en público a un adolescente que todavía jugaba en Brasil y que ni siquiera tenía edad para firmar su propio contrato. El tren del bombo, como lo llamó después la prensa española, ya se había puesto en marcha antes de que Endrick tuviera edad para conducirlo él mismo. Llegó en julio de 2024, recién cumplidos los 18. Y si alguien piensa que ese día se sintió como una victoria completa, tiene razón, al menos por unas horas. Endrick se paró en el Santiago Bernabéu con la camiseta blanca puesta, rodeado de cámaras, con su familia mirando desde la grada. El mismo niño que a los 10 años había abrazado a su padre y le había prometido sacarlo del hambre, ahora estaba de pie en uno de los estadios más grandes del mundo, cumpliendo esa promesa delante de todos. Se puso la camiseta número 9, la misma que antes habían llevado leyendas del club, y sonrió para las cámaras, como sonríe alguien que todavía no sabe lo que le espera. En algún lugar de esa grada estaba Douglas, el hombre que había limpiado vestuarios ajenos para que su hijo algún día tuviera uno propio. Fue una alegría real, nadie puede quitarle eso. Pero las promesas cumplidas en un estadio no siempre sobreviven a la temporada que viene. Kylian Mbappé ya estaba en Madrid, recién llegado como el 9 indiscutible. Vinicius Jr. ya era titular fijo, Rodrigo también,
Hendrik, el delantero centro más caro de la historia del club en su categoría de edad, llegó a competir por minutos contra dos de los futbolistas mejor pagados del planeta y contra un compatriota que ya se había ganado su lugar años atrás. En sus primeros 4 meses de competición europea, Hendrik jugó 170 minutos. No fue titular en un solo partido de liga. La prensa española empezó a describirlo como un futbolista condenado a vivir de las migajas del equipo. Cuando por fin le dieron la oportunidad de arrancar de titular contra el Getafe, no marcó, y parte de la prensa lo acusó de actuación teatral, de exagerar caídas dentro del área, aconsejándole dejar los trucos y enfocarse en la sustancia. Un chico de 18 años, presentado meses antes como el futuro del club, corregido ahora en público por no rendir en los pocos minutos que le dejaban demostrarlo. Lo curioso es que el propio Ancelotti no hablaba de él como si le faltara nivel. Después de un partido contra el Stuttgart, el técnico italiano lo describió con una frase que sonaba casi a elogio de despedida. Tiene el don de la efectividad. Un entrenador reconociendo en público el talento de un jugador mientras seguía dejándolo en el banco partido tras partido. Esa temporada, el Real Madrid perdió a Alaba por una lesión larga y después a Nacho, que se marchó a Arabia Saudita. 2 bajas en la defensa que deberían haber abierto rotaciones y minutos en todo el equipo. Ni siquiera esas ausencias movieron demasiado la posición de Hendrik en la rotación ofensiva. Y sin embargo, cuando sí jugó, algo no cuadraba con esa versión. En los partidos de Copa del Rey, en los que Ancelotti lo puso, Hendrik anotó 5 goles en 6 apariciones, un promedio que cualquier entrenador de Europa firmaría con los ojos cerrados. Y aún así, ese rendimiento no le alcanzó para ganarse una titularidad fija en Liga. Todo el mundo asumió que la explicación era simple. Ancelotti tenía delante a 2 de los mejores extremos del mundo y a un delantero centro que acababa de ganar el Balón de Oro. No había espacio. Y punto. Hendrik tenía que esperar su turno, como cualquier joven promesa en cualquier club grande. Esa fue la versión oficial, la que todos aceptaron durante meses. Pero antes de que terminara esa primera temporada, el club ya había empezado a mover fichas por otro lado. Hubo conversaciones internas sobre enviarlo cedido, con el Valencia entre los clubes interesados. Todavía no había cumplido 1 año como madridista y ya se hablaba de sacarlo. Hendrik y su entorno se negaron. Él quería quedarse, competir, seguir el camino que Vinicius había recorrido antes que él, llegar joven, esperar y terminar siendo indiscutible. No se fue, pero el hecho de que la opción ya estuviera sobre la mesa, apenas unos meses después del recibimiento en el Bernabéu, decía algo que ningún comunicado oficial iba a admitir en voz alta. Pero hay una diferencia entre no tener espacio ahora mismo y que alguien decida, desde antes de que llegaras, que ese espacio nunca iba a ser tuyo. Y esa diferencia es exactamente lo que empezó a asomar cuando una lesión, la que lo sacó de las canchas durante meses, se cruzó con una decisión del club que a Hendrik nunca le explicaron del todo. El 18 de mayo de 2025, en la última jornada de esa temporada, Hendrik jugó contra el Sevilla. Se lesionó el isquiotibial. Nadie, en ese momento, pensó que sería nada distinto a cualquier otra lesión muscular. Unas semanas de baja, fisioterapia, vuelta a los entrenamientos. Pero la lesión no mejoró como debía. Empeoró justo antes del Mundial de Clubes, el torneo que debía ser su gran oportunidad para acumular minutos frente al mundo entero. Fue descartado, y ese partido contra el Sevilla, sin que él lo supiera todavía, iba a ser el último que jugaría en casi 5 meses. Mientras Hendrik hacía fisioterapia, incapaz de entrenar con el grupo y mucho menos de defender su lugar en una cancha,
Algo se estaba decidiendo sin él en las oficinas del club. Carlo Ancelotti dejó el banquillo del Real Madrid ese verano para dirigir a la selección de Brasil. Llegó Xabi Alonso. Y entre la directiva y el nuevo cuerpo técnico, tras varias reuniones, se llegó a una conclusión. La mejor opción para Endrick era salir cedido, otra vez, a un equipo de la liga donde pudiera jugar con regularidad. En esas mismas reuniones, el nombre de Gonzalo García empezó a sonar como el delantero joven con el perfil más útil para el presente del equipo, no para el futuro, para el presente. Todo el mundo asumió, durante meses, que la ausencia de Endrick era simplemente una lesión que tardaba en curar. La versión real es más incómoda. Mientras su cuerpo todavía no respondía, el club ya había decidido que su lugar, otra vez, estaba en otra parte. Vuelve a la pregunta que abrió esta historia. Si otros llevan años decidiendo, por Endrick, dónde debe estar y cuándo debe irse, esta es la primera prueba concreta. Se lo estaban quitando antes de que él pudiera siquiera intentar defenderlo con el balón en los pies. Endrick se negó. Su prioridad, según todas las fuentes que siguieron el caso, seguía siendo quedarse en el Santiago Bernabéu y competir por minutos, usando de espejo el camino que había recorrido Vinicius Jr. antes que él. Llegar joven, aguantar y terminar siendo imprescindible. Su agente, Federico Pena, se reunió con Juni Calafat, el jefe de scouting del club, para dejar clara esa postura cara a cara. El jugador quería quedarse a pelear, no que decidieran por él otra vez. No se fue, pero tampoco jugó. La temporada 2025-26 empezó, y Endrick fue, durante meses, el único jugador de campo de toda la plantilla del Real Madrid que no había disputado un solo minuto oficial. Léelo otra vez. De todo un plantel, contando porteros, defensas, centrocampistas y delanteros, Endrick era el único jugador de campo que no había pisado la cancha ni una sola vez esa temporada. Ya en octubre, con Endrick todavía sin sumar minutos, Douglas volvió a hacer lo que llevaba haciendo desde que su hijo era un niño en las canchas de tierra de Vilaguaira. Sacó el teléfono y publicó algo para que el mundo lo viera. Esta vez no era un gol. Era una foto de Endrick sentado en el banquillo, con un mensaje debajo: «Eres un ganador y le estás demostrando a todos que eres un verdadero guerrero». Fue la primera señal pública de que Douglas ya no podía quedarse callado viendo lo que le estaba pasando a su hijo. No sería la última. Xabi Alonso, preguntado por la situación en una rueda de prensa, no lo escondió. Dijo que el contexto era exigente, que el equipo necesitaba competir ahora mismo y que eso hacía difícil encontrarle sitio dependiendo del partido. Le pidió paciencia y cerró con una frase que sonaba a promesa, aunque el calendario ya empezaba a desmentirla: su momento llegará. Se lo dijo un entrenador que, mes tras mes, seguía sin darle ese momento. Fuera de Madrid, otros clubes sí veían algo que dentro del Bernabéu parecía invisible. El Manchester United y el Marsella empezaron a preguntar por su situación. La Real Sociedad apareció como la opción favorita para una cesión, por la idea de que ganara experiencia dentro de la propia Liga Española. Y detrás de todo eso estaba el verdadero objetivo de Endrick: asegurarse minutos suficientes para llegar con ritmo al Mundial 2026 con la selección de Brasil, el sueño que llevaba persiguiendo desde que era un niño en Vilaguaira. Un futbolista de 20 años, deseado por media Europa, invisible para su propio entrenador. Piénsalo desde afuera un segundo. Manchester United revisando si podía pagarlo. El Marsella preguntando por su situación contractual. La Real Sociedad ya negociando los términos de una cesión. Clubes de 3 países distintos peleándose, en silencio, por un jugador que en su propia casa
No lograba entrar ni siquiera en una convocatoria de 20 nombres. Esa es la distancia exacta entre lo que el mercado veía en Endrick y lo que el Real Madrid estaba dispuesto a dejarle demostrar. Y todo el mundo, en ese momento, seguía pensando que la explicación era la misma de siempre: la competencia, las lesiones, la mala suerte de nacer en la misma generación que Mbappé y Vinicius. Había algo más en juego que una plaza en el Real Madrid. Ancelotti, el mismo que lo había dejado en el banco durante su primera temporada, ahora armaba la lista de Brasil para el Mundial 2026 desde su nuevo cargo como seleccionador. Y un delantero sin minutos en su club, por muy grande que fuera su nombre, es un delantero difícil de justificar en una convocatoria mundialista. Endrick no solo estaba peleando por jugar en Madrid, estaba peleando por no desaparecer también del sueño que le había prometido a su padre cuando tenía 10 años. Pero las personas más cercanas a Endrick empezaron a repetir, cada vez con menos cuidado, que el verdadero golpe de esa temporada no vino de un rival ni de una lesión. Vino de alguien que, se suponía, debía estar de su lado. Alguien que lo había dirigido, que lo conocía de cerca y que en unas semanas iba a decir en voz alta, delante de todo Brasil, algo que ningún jugador de 20 años debería tener que escuchar sobre su propio futuro. Unas semanas después, en noviembre, Ancelotti dio la respuesta. No llamó a Endrick a la convocatoria de la selección brasileña ese mes. Y cuando un periodista de la revista Placar le preguntó directamente por la situación del delantero, no esquivó la pregunta. Dijo que era importante que Endrick volviera a jugar. Dijo que había hablado con él a principio de temporada, cuando todavía estaba lesionado, y que ahora ya estaba bien físicamente. Y dijo algo más, algo que ningún entrenador debería tener que decirle en público sobre un jugador de su propio club, que Endrick tenía que pensar con su entorno qué era lo mejor, hablar con el Real Madrid y decidir qué le convenía. Fíjate quién se lo dijo y desde qué lugar. El mismo hombre que lo había dirigido durante su primera temporada, el que dijo alguna vez que tenía un don especial para la efectividad, ahora le recomendaba en una entrevista pública que buscara la salida. Y no hablaba solo como un ex-técnico opinando desde afuera. Hablaba como el seleccionador que, meses después, iba a decidir si Endrick merecía o no un lugar en el Mundial. La misma persona que le cerraba una puerta en Madrid sostenía, al mismo tiempo, la llave de la otra puerta que más le importaba a Endrick en el mundo. Y esos mismos días, la historia de Endrick tocó fondo 2 veces, casi sin respirar entre una cosa y la otra. Para entender la magnitud de lo que pasó esa noche, hay que entender lo que Endrick llevaba acumulando durante meses. Entrenaba con el grupo todas las semanas, se vestía de corto, se calentaba en la banda y la mayoría de las veces volvía a sentarse sin haber tocado el balón en partido oficial, semana tras semana, viendo entrar a otros en su lugar. Ese tipo de frustración no explota de golpe. Se acumula entrenamiento tras entrenamiento, hasta que un cuarto árbitro en un mal momento del partido se convierte en el punto exacto donde ya no cabe más. El domingo, en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid perdía 0-2 contra el Celta de Vigo. El partido se rompió en los minutos finales. Fran García vio la roja, Álvaro Carreras vio la roja, y en medio de ese caos, Endrick, que ni siquiera había pisado el campo esa noche, recibió también la expulsión directa por protestarle al cuarto árbitro desde el banquillo. 3 expulsiones para el mismo equipo, en el mismo partido. Y la de Endrick, sin haber jugado un solo minuto, terminó siendo la que más se comentó al día siguiente. Las cámaras de televisión, durante toda la temporada, habían encontrado un plano recurrente: la cara de Endrick, solo, en el banquillo blanco, mientras el partido pasaba sin él. Esa noche contra el Celta,
esa misma cara volvió a aparecer, ahora con una tarjeta roja de fondo que ni siquiera había ganado jugando. Y entonces, antes de que nadie pudiera procesar lo que acababa de pasar, Douglas volvió a sacar el teléfono. Publicó una foto de su hijo, de 19 años, sentado solo en el banquillo, la misma imagen que las cámaras de televisión llevaban meses repitiendo. Debajo, escribió una cita de la Biblia, Mateo 23, 12. Quien se enaltece será humillado, y quien se humilla será enaltecido. Un padre, usando un versículo sobre la humillación para acompañar la imagen más humillante que su hijo había vivido en el fútbol profesional. No fue un gesto de consuelo privado, entre padre e hijo, en una llamada o un mensaje que nadie más vería. Fue publicado, para que todo el que quisiera lo viera, incluido, seguramente, alguien dentro del propio Real Madrid. Y ahí está la parte más difícil de juzgar de todo esto. Es imposible no entender a un padre que lleva años viendo sufrir a su hijo y que ya no sabe cómo defenderlo, salvo publicándolo. Pero también es imposible no ver que, al hacerlo, convirtió el momento más humillante de Hendrik en algo que millones de personas iban a comentar, compartir y analizar durante días. La misma herramienta que una vez sirvió para pedir una oportunidad, ahora servía para exhibir el dolor de no haberla tenido. El mismo teléfono que años atrás, en las canchas de tierra de Vilaguaira, había servido para mostrarle al mundo el talento de un niño hambriento, ahora servía para mostrarle al mundo el dolor de ese mismo niño, convertido en profesional, sentado solo en un banquillo de 60 millones de euros. Nadie sabe, y probablemente nunca se sabrá con certeza, si esa publicación ayudó a Hendrik o lo expuso todavía más. Lo que sí se sabe es que, en cuestión de días, Hendrik había escuchado a su propio entrenador aconsejarle en público que se fuera, había sido expulsado sin jugar ni un minuto y había visto su momento más humillante convertido en contenido en las redes sociales de su propio padre. En Brasil, la noticia se leyó distinto que en España. Ahí no se habló tanto de la tarjeta roja como de la injusticia detrás de ella. Un excompañero de selección, Vampeta, salió públicamente a preguntar por qué Ancelotti no le daba oportunidades y a acusar directamente de mala voluntad hacia el jugador. En España, mientras tanto, la lectura era otra. Un joven que no controlaba su frustración en un club donde la paciencia, según decían, era parte del oficio. Dos países viendo la misma foto del mismo banquillo y sacando dos conclusiones completamente distintas sobre quién tenía la culpa de lo que estaba pasando. 3 golpes en cuestión de días, el consejo público de irse, la expulsión sin jugar, la foto convertida en contenido. Juntos dibujan algo más que una racha de mala suerte. Dibujan el mismo patrón de siempre, con nombres distintos, decidiendo por Hendrik cómo se cuenta incluso la parte más dolorosa de su historia. Lo que nadie sabía todavía, ni siquiera Hendrik, era que ese punto exacto de la temporada iba a ser también el lugar donde algo empezaría a moverse. No porque el Real Madrid le abriera la puerta que llevaba cerrada tanto tiempo, sino porque, por primera vez en años, Hendrik decidió que ya no iba a quedarse esperando a que alguien más decidiera por él. Faltaban semanas para el cierre del mercado de enero, y esta vez el propio Hendrik iba a ser quien pidiera la salida, no el club el que se lo impusiera. El 1 de enero de 2026, Hendrik llegó a Lyon, cedido, sin opción de compra, con el club francés pagando la mitad de su salario. Para cualquiera que estuviera viendo desde afuera, parecía una rebaja. Un delantero de 60 millones de euros, prestado por un año a cambio de 1 millón. Debutó el 11 de enero contra el Lille, en la Copa de Francia, y marcó. 2 semanas después, el 25 de enero, frente al Metz, hizo 3 goles en un solo partido, el primer hat-trick
de toda su carrera profesional, en un país nuevo, con un idioma nuevo, sin la presión de compartir vestuario con dos de los mejores extremos del planeta. Hendrik simplemente jugó. Terminó esa cesión con 21 partidos, 8 goles y 8 asistencias, prácticamente una participación directa en un gol por cada encuentro que jugó. Se despidió del Lyon el 17 de mayo, en una derrota por 0-4 contra el Lens. Salió cambiado en el minuto 71 y se despidió de la grada que lo había adoptado durante 6 meses, aplaudiendo en las 4 direcciones del estadio. Fue un momento visiblemente emotivo, tanto para él como para los aficionados que lo habían visto florecer lejos de España. Ese mismo mes, Ancelotti, el entrenador que meses antes le había aconsejado en público que se fuera del Real Madrid, confirmó su nombre en la lista de Brasil para el Mundial 2026. El entrenador que meses antes lo había empujado hacia la salida terminó siendo, poco después, el mismo que lo premió por haberla tomado. Hendrik volvió a Madrid en verano, después del Mundial, con un contrato que lo ataba al club hasta 2030 y con una novedad esperándolo en el banquillo: un nuevo entrenador. El Real Madrid había fichado a José Mourinho para las próximas 3 temporadas, de vuelta al club que ya había dirigido más de una década atrás. Si no sabes bien por qué el Real Madrid decidió traer de regreso a Mourinho después de tanto tiempo y todo lo que se movió detrás de esa decisión, ya contamos esa historia completa en este canal. Un entrenador nuevo, sin historial previo de dejarlo en la banca. Una hoja en blanco después de 2 años de hojas escritas por otros. Hendrik no dejó pasar la oportunidad. Adelantó 5 días su regreso de vacaciones para entrenar antes que el resto del grupo. Se presentó en Valdebebas con apenas 3 sesiones de trabajo en las piernas, y aún así Mourinho lo puso de titular en el primer amistoso de la pretemporada, el 1 de agosto, contra la Fiorentina. Tardó 11 minutos en marcar. Controló un centro de Álvaro Carreras, se giró y definió cruzado. Jugó más de 70 minutos, una cifra enorme para alguien con apenas 3 entrenamientos encima. Al terminar el partido, Mourinho, sin que nadie se lo pidiera, dijo que lo que Hendrik había dado ese día tenía significado para él. Por primera vez en 2 años, un entrenador del Real Madrid lo elogiaba en público el mismo día que jugaba, no meses después de dejarlo en el banco. Duró exactamente lo que dura un cambio de jugadores, porque ese mismo partido, esa misma tarde, entró desde el banquillo un delantero centro recién llegado de España, Carlos Espí, fichado del Levante por pedido expreso de José Mourinho. El mismo entrenador que acababa de decir que el esfuerzo de Hendrik tenía significado para él era quien había pedido, semanas antes, que se fichara a su reemplazo. No hicieron falta meses para que esa contradicción se sintiera. Bastó una sustitución. La prensa española empezó a informar que Mourinho, pese al gol y los elogios, ya no contaba con Hendrik de la misma manera desde la llegada de Espí, y el propio entrenador se lo dijo al jugador de frente, que quería contar con él, pero que no podía garantizarle minutos. Añadió algo más, casi como una sentencia técnica, que no lo veía como delantero centro puro y que tampoco lo imaginaba compitiendo por la banda derecha, la posición donde había brillado en Lyon. Un entrenador cerrándole, uno por uno, todos los caminos posibles dentro del mismo equipo que acababa de elogiarlo en público. Días después, contra el Ferencváros, en otro amistoso de pretemporada, Hendrik volvió a salir de titular, esta vez probado por Mourinho en la banda derecha, la posición que había ocupado en Lyon. Volvió a marcar. Hizo exactamente lo que le pedían, en la posición que le pedían, con el mismo nivel de entrega que había mostrado contra la Fiorentina. Y aún así, la conversación alrededor de su futuro no cambió de dirección. Esta vez, sin embargo,
algo sí empezó a moverse, aunque no dentro del campo. Fue el propio entorno de Hendrik el que empezó a filtrar la posibilidad de una nueva cesión. El mismo jugador que meses atrás se había negado en redondo a salir, ahora estudiaba en serio la idea de volver a irse. El Aston Villa de Unai Emery se movió primero, buscando reforzar su ataque de cara a la Champions League. La Roma apareció detrás. Fabrizio Romano y Ben Jacobs confirmaron que las dos ofertas están, en este momento, sobre la mesa y que la decisión final la tiene Hendrik. Igual que en diciembre, igual que hace 8 meses, cuando el club ya negociaba su salida, mientras él seguía lesionado, sin poder ni siquiera opinar. Y no es solo Hendrik. Gonzalo García vivió antes que él casi el mismo guión. Elogios públicos, promesas de continuidad y después, casi sin sitio, en cuanto llegó alguien nuevo a pelear su puesto. La maquinaria del Real Madrid ya había ensayado este patrón con otro nombre propio antes de repetirlo, casi punto por punto, con Hendrik. Por estos días de pretemporada, con el mercado de fichajes todavía abierto, Hendrik sigue entrenando, sigue jugando amistosos y sigue sin una respuesta clara sobre dónde va a jugar el resto de esta temporada. Su gente dice que está tranquilo, que espera todavía una conversación con Mourinho para entender cuál es realmente el plan. Al momento de contar esta historia, nadie fuera de esa conversación sabe todavía cómo termina, ni siquiera Hendrik. Y mientras él espera esa conversación, hay otras ocurriendo sin él, llamadas entre agentes en Birmingham, reuniones en las oficinas de la Roma, cifras moviéndose en Madrid que todavía nadie le ha enseñado. Y en medio de esa incertidumbre, que sigue abierta ahora mismo, hay una sola cosa que nunca estuvo realmente en duda. Ni siquiera sus críticos más duros discuten que Hendrik tenga talento. Nadie en la prensa española, ni los que lo acusaron de teatral tras su titularidad contra el Getafe, ni los que lo compararon sin piedad con Mbappé y Vinicius, ha dicho jamás que no sepa jugar al fútbol. Los números lo respaldan incluso en sus peores tramos. 5 goles en 6 partidos de Copa del Rey, 8 goles y 8 asistencias en 21 partidos en Lyon, 1 gol a los 11 minutos en su primer amistoso con Mourinho. Lo que está en duda, después de todo lo que acabamos de contar, es si alguna vez va a tener un lugar lo bastante estable para demostrarlo antes de que alguien se lo vuelva a quitar a mitad de camino. Y aún con todos esos números a favor, lo único que millones de personas vieron de él la noche del Celta fue una tarjeta roja, sacada desde el banquillo, sin haber tocado el balón ni una sola vez en todo el partido. Es fácil buscarle a esta historia un paralelo genérico, el esfuerzo que no alcanza, el jefe que no confía del todo, la oportunidad que siempre llega para otro, pero reducir a Hendrik a una metáfora de oficina le quitaría lo que la hace realmente brutal. Esto no le pasa a cualquiera. Le pasa a un futbolista de 60 millones de euros, comprado siendo menor de edad, con un padre que convierte cada tropiezo suyo en contenido público para miles de seguidores, y con un club que revisa su futuro cada verano, sin excepción, como quien repasa una lista de compras. A los 10 años, Hendrik prometió sacar a su familia del hambre. Lo cumplió antes de cumplir 18, con una cifra que lo convirtió, para siempre, de promesa en precio. El dinero resolvió el hambre. Nunca resolvió quién decide, cada verano, si se queda o se va. Suena casi absurdo, dicho en frío. Un delantero de 60 millones de euros, cedido meses después por apenas 1, con el club nuevo pagando la mitad de su propio salario para poder quedárselo. El dinero que lo compró nunca fue garantía de nada, ni de un puesto ni de continuidad, ni siquiera de que alguien recordara, temporada tras temporada, por qué lo habían pagado. Esa es la distancia exacta entre lo que Hendrik logró con sus propios pies, sobre el pasto, y lo que todavía no ha conseguido de nadie más,
control real sobre su propia carrera. Y el control sobre su carrera no fue lo único que se le empezó a escapar de las manos. Sobre Ancelotti, sobre Xabi Alonso, sobre Mourinho, sería fácil decir que ninguno quiso perjudicarlo, y probablemente sea cierto. Pero eso no cambia lo que en realidad pasó. Ancelotti dijo en público que tenía el don de la efectividad, y meses después le aconsejó, también en público, que buscara la salida. Xabi Alonso le prometió que su momento iba a llegar y lo dejó sin jugar ni un minuto de liga durante meses. Mourinho lo abrazó después de un gol y dijo que ese esfuerzo tenía significado para él, y esa misma tarde hizo debutar al delantero fichado, por pedido suyo, para quitarle el puesto. Los tres, en momentos distintos, lo elogiaron delante de las cámaras, y los tres, cuando llegó el momento real de decidir, eligieron otra cosa. No hace falta que alguien sea villano para que el resultado, entrenador tras entrenador, se repita. Y ni siquiera eso es, con ser grave, la parte más difícil de aceptar de toda esta historia. Con Douglas pasa algo parecido, aunque desde otro lugar, y con una intención muy distinta a la de un club o un entrenador. Es el hombre que limpiaba vestuarios ajenos mientras su hijo dormía con hambre. Es el mismo que le dijo a jugadores profesionales, mientras trapeaba el piso, que ese vestuario algún día iba a ser de su hijo. Y es, también, el hombre que convirtió el peor momento futbolístico de ese mismo hijo en un versículo público, frente a millones de personas que no tenían por qué verlo. Las tres cosas son ciertas al mismo tiempo, y ninguna de las tres hace que las otras duelan menos. Y ahí, otra vez, está el teléfono. El mismo objeto que Douglas sacaba en las canchas de tierra de Vilaguaira para que un ojeador, cualquiera, viera lo que él ya sabía sobre su hijo. La primera vez que esa pantalla mostró a Endrick, mostraba a un niño corriendo detrás de una pelota en la tierra, sin saber que lo estaban grabando, para intentar sacar a toda la familia del hambre. La última vez que esa misma pantalla lo mostró, era un hombre de 19 años, inmóvil, sentado solo en un banquillo de 60 millones de euros, con un versículo bíblico flotando encima de su cara. El instrumento que una vez sirvió para pedir una oportunidad, terminó siendo, años después, el que documentó la humillación de no haberla tenido nunca del todo. Ese es el verdadero recorrido de esta historia, más que cualquier gol, cualquier cifra o cualquier expulsión. Un padre que empezó grabando el talento de su hijo y que terminó grabando su sufrimiento, sin que en el medio nadie, ni un club, ni un entrenador, ni un país entero de aficionados, encontrara la manera de darle a Endrick lo único que pidió desde niño, sin decirlo nunca con esas palabras exactas. Tiempo, el tiempo suficiente para que ya no hiciera falta grabar nada más. Esa es la pregunta que sigue abierta mientras subimos este video. Si esta vez, por fin, alguien le va a dar ese tiempo, o si el ciclo, una vez más, se va a repetir con un nombre distinto sobre la misma camiseta. Nadie lo sabe todavía, ni siquiera él. Suscríbete si quieres estar aquí el día que se sepa la respuesta, porque esta es una de las pocas historias en este canal que todavía no tiene final.